Hola, para los que no me conozcan, yo soy Vivi, soy estudiante del último año de la carrera de Derecho y hace 5 meses creé este canal de Derecho donde subo información importante socialmente y muchos datos y fundamentos jurídicos. Recientemente creé esta sección que se llama Viernes de Constitución. Si se pudieron dar cuenta, pues hoy ni es viernes, pero pues ya no me dio tiempo a hacer el video ayer, así que hoy será sábado de Constitución. Y el artículo que sigue es el artículo 3º, así que comencemos. Este es uno de los artículos más importantes que a lo largo de la historia de un mexicano siempre te lo están inculcando en las primarias. Yo cuando iba como en cuarto o quinto de primaria, siempre me decían los profesores o el profesor que me daba clases que me debía de aprender por lo menos 3 artículos de la Constitución, que era el artículo 3, el 27 y el 123. Me decían, apréndete esos y ya, pero nunca me decían como, ¿por qué no? O sea, simplemente decían, no, pues apréndete esos. El 3º es educación, el 27 es sobre las tierras y el 123 sobre el trabajo, ¿no? Pero pues uno crece y va aprendiendo muchas cosas y además si estudias Derecho obviamente tienes que pasar por estos artículos de la Constitución y aprendí la gran importancia que tiene este artículo, el artículo 3º sobre la educación. Además de que por muchas décadas se ha dicho que México es uno de los países donde menos educación tiene y la verdad pues es cierto, en muchos pueblos de varios estados no hay educación o no llega la educación como debe de ser. Ya sabemos, ¿no? Por obvias razones que siempre hay desvíos de fondos y que el encargado de la educación o la Secretaría de Educación Pública pues ni es pública y en fin. Pero en sí siento que como muchos pedagogos la educación es una de las cosas importantes de un país, además de que te puede elevar ahí tener una mejor economía. Pero pues en México lo que no les importa al gobierno pues es la educación, simplemente otras cosas. Pero hoy ustedes como ciudadanos, como jóvenes que van en la prepa, en la secundaria, en donde sea, además si ustedes son abogados o estudiantes de Derecho, pues sabemos la gran importancia de este artículo. Así que empecemos ya a leer este artículo. Para poder leer este artículo podemos remitirnos a la Constitución. En este caso yo tengo mi agenda de amparo. En la agenda de amparo viene incluida la Constitución y otras leyes. Les voy a leer los primeros párrafos que son muy importantes y que todo ciudadano debe de conocer. Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria, secundaria conforman la educación básica y esta y la media superior serán obligatorias. En este primer párrafo nos dice que toda persona tiene derecho a recibir educación. Yo tomo el concepto de persona de manera general porque no dice todos los mexicanos tienen derecho a recibir una educación. No, simplemente dice toda persona tiene derecho a la educación. Y también nos habla sobre la educación básica que está conformada desde el kinder, desde la primaria y la secundaria. Y en muchos otros casos también la media superior o también la universidad. Aunque actualmente ya la educación básica llega hasta medio superior, que eso está bastante bien. Aunque muchos de los mexicanos pues apenas si se pueden permitir ir al preescolar o a terminar la primaria. Pero pues de eso se trata, ¿no? O ocupar estos medios de comunicación que aunque tú no puedas ir directamente a la escuela, haya canales que te muestren o que te den la información correcta para que así tú no pongas el pretexto de no, pues es que pues no tengo dinero y pues no recibí educación. También aclaro de que hay muchos pueblos donde realmente la educación no llega y no hay señal de teléfono, no hay internet por ende, en fin, son muchas circunstancias que ya el gobierno es el que debe de ser responsable en estas situaciones. El siguiente párrafo dice así:
La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Bueno, como sabemos, en muchos centros educativos pues casi ni hay justicia o los niños son maltratados en muchas ocasiones. Simplemente recuerden ustedes cuando iban a la primaria, a la secundaria, etcétera, etcétera. No creo que todo esto se logre desarrollar en el ámbito educativo, ¿no? Pero pues la Constitución lo contempla, que la Constitución es como un libro de poemas, como siempre les he dicho, que si se lograra hacer lo realmente justo en esta Constitución, México sería uno de los países más chingones que existiría aquí. Pero pues también nosotros no ponemos de nuestra parte y siempre queremos desviar las cosas en vez de hacerlo todo legal, siempre queremos irnos por otro lado, pero pues eso ya depende de cada quien. El párrafo tercero dice así: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Esta es una de las muchas obligaciones que tiene el Estado, particularmente el elemento gobierno, que dice que debe de garantizar la calidad de la educación. Yo cuando iba a la primaria iba escuchando también en el transporte que muchos de los profesores que me daban clases a mí, o incluso en otras secundarias cuando iba en la primaria, eran personas que no tenían, digamos así, la educación básica, que era hasta la secundaria o la prepa, y eran personas que no es por faltarles el respeto, pero pues eran personas que se dedicaban al aseo, y pues simplemente porque llevaron un cierto tiempo ahí trabajando los metieron de profesores. Y ya adentrarte y decir, yo soy estudiante y una persona que fue conserje hace muchos años me está dando clases ahorita, no sé, de matemáticas o de historia, pues sí es medio feo, ¿no? Porque tú dices, yo quiero tener a los mejores profesores, que aprender mucho y tal, y pues actualmente se compran y se venden plazas para ser profesores, y pues los niños de ahorita ya no están recibiendo ni la buena educación ni nada, aparte de que los celulares te desvían demasiada información y además hay noticias muy falsas. No sé si ustedes vieron la noticia apenas de que en Puebla pues lincharon y quemaron vivos a 2 sujetos y al final dijeron que simplemente ellos iban y se detuvieron ahí en ese pueblito, y pues como andan demasiada información falsa en internet que decían que se estaban llevando a los niños y no sé qué, pues también hay que aprender a conocer esta información y a leerla bien, porque hay empresas que se dedican a eso, a crear información falsa, para que ustedes crean lo que ellos quieran creer. Ustedes pueden amar ahorita a un presidente y mañana ellos son contratados para denigrar a ese presidente. Entonces, también nosotros como ciudadanos, si tenemos ya el internet, debemos de aprender a usarlo bien. Porque yo le comentaba a mi mamá, ¿te imaginas que un día en las noticias me digan, ah, sí, Vivi, la que tenía un canal en derecho, resultó ser, no sé, de un cártel tal? Y así le digo, no vas a creer semejante locura, o sea, pues no, debes de aprender a leer bien las noticias, porque incluso familiares tuyos pueden creer esas noticias falsas. Pero bueno, ya me desvío un poco y perdón porque pues estoy sudando aquí. Después del párrafo que les leí, viene fracción primera: garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Después de que el licenciado Benito Juárez logró separar la iglesia del Estado, pues la religión siempre ha estado indirectamente en la educación de cualquier nivel, siempre. Bueno, aunque ya cuando yo fui a la preparatoria, desde el inicio te decían, las creencias se respetan, pero pues aquí no. Pero en la primaria sí era como un poco más directo, que te decían, no, pues creen esto y creen el otro.
pero actualmente ya en la nueva educación pues ya es más liberal, ya como que no le hacen mucho caso a la religión y pues está muy chido, porque pues hay religiones que no te benefician y simplemente te perjudican. Entonces aquí en la primera fracción te dice que la educación debe ser laica, alejada a los prejuicios religiosos y simplemente educarte. Ya en la fracción segunda nos viene como los requisitos o elementos que debe tener esta educación y dice que la educación debe de superar la ignorancia y que debe tener como resultados el progreso científico, que como sabemos también hay mucha fuga de cerebros o fuga de genios, donde hay niños con gran potencial que son niñitos súper chiquitos, como apenas hizo viral el niño que está estudiando la licenciatura en, no me acuerdo qué es, pero en la UNAM. Y pues simplemente hay países que dicen, oye, en México hay demasiados niños inteligentes, ¿no? Entonces se los llevan, les dan beca y pues ellos se quedan a trabajar ahí, porque en México no hay ningún empleo donde te puedan pagar tanto por tanto que sabes. Obviamente los gobernadores no saben nada y ganan demasiado dinero, que pues esto es ilógico, ¿no? Pero bueno, después de esta fracción nos vienen incisos, como les decía, son los elementos que debe tener la educación. Dice inciso A, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen jurídico o político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Yo en esto de la democracia realmente no me gusta mucho la democracia, porque la democracia, pues obviamente cada persona tiene derecho a votar, si le gusta o no le gusta algo, pero la mayoría, que siempre se hace porque la mayoría decide tal cosa, muchas veces esta mayoría decide demasiado mal, como elegir a sus representantes. O sea, tenemos futbolistas como nuestros diputados o gobernadores y actores que andaban bailando en un table dance. O sea, no es por denigrar esas profesiones, pero o sea, ya para que tú rijas un país, pues sí está complicado. Dijeras tú, el actor pues estudió derecho, conoce las leyes, conoce la administración, sabe administrar un país o ver el mejoramiento. No, obviamente no. Todas las personas que se meten ahí es porque quieren ganar millones de dinero fácil, millones de pesos, perdón. Y pues sí, la democracia realmente yo no estoy de acuerdo en ella, no me gusta. Obviamente si se hace para bien, pues sí me gusta, ¿no? Pero como repito, muchas de estas veces la mayoría pues decide mal, ¿no? Y nosotros como minoría pues nos quedamos así de, pues bueno, pues ya votó la mayoría, ya no queda nada que hacer. Pero en fin, la democracia es para la educación, ¿no? El inciso B dice, será nacional. En cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y al crecimiento de nuestra cultura. Bueno, esto se entiende un poco como el patriotismo, ¿no? De que pues se realce este patriotismo del amor a la patria, el amor a los recursos naturales que tienes, el aprovechamiento de estas cosas. El inciso C dice así, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Este es uno de los incisos más importantes porque obviamente dice la convivencia social, ¿no? De que pues tú tienes este derecho, yo también tengo este derecho, no tengo por qué yo meterme en tu derecho o en las acciones que hagas a menos que me repercutan. Pero pues esto se trata todo, ¿no? El contrato social, de que pues simplemente llevarlo tranquilo, llevarlo bien y que esto se implemente en la educación de cualquier nivel, de que no seamos egoístas con el otro, porque en cualquier nivel siempre es así, ¿no? De que no, pero pues porque él sabe más que yo, o si él no sabe ni yo sé,
¿por qué estoy evitando que él aprenda algo, no? Entonces, pues la educación es esta, de que siempre haya convivencia social, no haya desigualdad y no haya racismo, de decir, tú eres de raza, no sé, morada, y yo soy de raza azul y así. Entonces, pues es para evitar esto. El inciso D dice así: será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. La educación de calidad, pues siento que en México no hay mucha educación de calidad. En muchos pueblos, obviamente hay universidades con un gran prestigio, pero pues también como hay buenos, hay malos. Entonces debemos de ser más buenos que malos. Y pues ya nos dice que la educación debe también que los educandos, es decir, los profesores o los docentes, también estén preparados. Repito, actualmente hay profesores que compran las plazas, o hay estudiantes que dicen, no, yo con irme, no sé, al paro, ya me estoy ganando mi base. O sea, debes de ponerte a pensar tantito si tú quieres ser profesor, o siquiera docente de primaria o de educación física, ¿no? Decir, ¿realmente estoy preparado? O sea, ¿realmente tengo esa responsabilidad de enseñarle a alguien algo? Porque ser docente es una responsabilidad demasiado grande. O sea, en la primaria me acuerdo que un profesor me daba como 5 materias y hay veces que en 2 materias era bueno y en las 3 no. Y eso hacía que los estudiantes pues no aprendieran muy chido, ¿no? Entonces, pues si tú realmente tienes la vocación de ser docente, pues sí, da clases, ¿no? Pero si realmente solo quieres porque decir, no, pues voy a ocupar la base o el puesto que tenía mi mamá y no sé qué. No, o sea, debes de ser consciente también. Ya en la fracción tercera nos dice que el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República, es el que va a determinar planes y programas de esta educación. Obviamente solo es hasta el nivel medio superior, ya en las universidades decide cada universidad cada plan de estudio, pero eso sí tiene que pasárselo a la SEP para que verifique este planteamiento o este plan de estudios. Y pues ese es otro problema, ¿no? Que el presidente de la República esté dando nuestros planes de estudio porque pues ni él sabe, ¿no? Entonces, en fin, esto es muy surreal, esto del gobierno mexicano. La fracción cuarta dice que la educación debe ser gratuita. No sé ustedes, pero en cualquier escuela pública también se gasta demasiado. No sé, en el preescolar, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en nivel medio superior, se gasta demasiado dinero y según es pública. También sé que el gobierno te da ciertos uniformes o te da vales para que tú vayas a intercambiar y eso está muy padre. Yo recuerdo, este video es como de recuerdos, ¿no? Yo recuerdo que iba como en quinto de primaria. Y pues siempre al inicio de clases era muy emocionante porque te decían, te van a llegar tus útiles, ¿no? Y todos así súper felices y toda la onda. Y me acuerdo que te daban como unas 5 libretas de esas súper sencillas, te daban una cajita de colores, creo que era mapita. Luego una regla, un compás súper chafísimas, un diccionario, hay veces que te daban libros. Yo en ese tiempo realmente ni leía cosas, entonces hay veces que tiraba los libros o simplemente se los regalaba a otros. Pero pues en esa época sí te daban útiles, ¿no? Pues eran útiles que no eran de los mejores, pero pues sí te servían para lo que ibas, ¿no? Para estudiar. Pero actualmente simplemente te dan uniformes y pues, no sé, creo que deberían dar uniformes y útiles, ¿no? Pero en fin, esta fracción dice que debe ser gratuito, yo no lo veo lo gratuito, pero en fin. Nos vamos a saltar hasta la fracción sexta que dice los particulares podrán impartir la educación en todos sus tipos y modalidades. En esta fracción simplemente es de que si tú quieres crear tu escuela, kinder, primaria, secundaria, lo que sea, tienes el derecho de poder hacerlo. Y pues yo actualmente voy en una universidad privada, pues cuando iba en la primaria tenía como esos conceptos de no, si vas en una escuela privada, o sea, te van a dar todo gratis. Perdón por esa pésima invitación. Pero pues ya actualmente, así sea en una escuela pública,
pues tienes el privilegio de que siempre hay bibliotecas muy grandes, no tienes que pagar por ciertas cosas, pero eso sí también es mucho trabajo en cualquier lado. En fin, la fracción que sigue dice así: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Y te dice como cuáles son los fines de la educación. Sabemos que un ejemplo claro es la UNAM, que tiene su propia autonomía, es decir, que ellos tienen la libertad de poner y crear sus propios planes de estudio, también un poco administrar la economía, es decir, cómo se maneja todo el dinero. Y pues ya, estas son las fracciones más importantes que les quise leer y explicar un poquito. Ya las demás hablan sobre el gobierno y que la Cámara de Senadores es que el otro y el otro. Pero esto es lo que ustedes deben de saber, ¿no? Como cuáles son los principios de la educación mexicana básica, y así ustedes poder exigir en cualquier escuela que vayan y decir: no, la Constitución en este artículo nos dice que la educación debe ser esto, esto y el otro. Y pues hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado este sábado de Constitución. Disculpen por no habérselo subido ayer, porque creo que voy a hacer un video explicando lo difícil que es grabar en la costa de Oaxaca. O sea, es súper complicado para mí grabar, que siempre quiero grabar demasiado, pero pues la realidad me absorbe y es complicado grabar. Pero pues espero que les guste estos viernes de Constitución, porque pues aprendemos más de la Constitución, más de nuestros derechos y obligaciones. Y si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, compartirlo y suscribirse para que seamos muchos y que la educación, como dice la Constitución, sea para todos y no nada más unos poquitos tengamos esta información y los otros pues que la busquen donde sea. No hay que ser así. Hay que compartir toda la información real que tengamos y no caer en noticias falsas, por favor. No queremos que maten y linchen a personas que creemos que son culpables, violadores o asesinos. Obviamente tenemos mucha rabia de todos los desastres que han hecho, pero simplemente hay que comprobar que esa persona lo hizo y nosotros no somos quien para ir y quitarle la vida. O sea, nosotros, nuestra obligación como ciudadanos es dárselos a la policía o al Ministerio Público y ellos ya sabrán hacer su trabajo. Y pues nos vemos el próximo viernes. Bye.